¿Cómo se construyó el barco más famoso de la historia? ¿Cómo fue posible levantar una ciudad flotante considerada imposible para su época? Hoy vamos a viajar a Belfast, entre 1909 y 1912, para presenciar la construcción del Titanic en color. Y al final descubrirás el detalle silencioso que, desde el primer día, ya anunciaba la tragedia. A comienzos del siglo XX, el mundo estaba obsesionado con el progreso. Las potencias industriales competían por demostrar quién dominaba el acero, el vapor y el océano. Y en medio de esa carrera, la compañía White Star Line lanzó una idea casi absurda: construir los barcos más grandes, lujosos y avanzados jamás vistos. No querían simplemente un transatlántico, querían una leyenda flotante. Así nacieron tres gigantes: Olympic, Britannic y el más famoso de todos, Titanic. Pero había un problema: nadie había construido algo tan colosal antes. El Titanic mediría casi 270 metros de largo. Tenía el tamaño de varios edificios unidos. Su peso superaría las 46.000 toneladas. Para hacerlo realidad, los astilleros Harland & Wolff en Belfast tuvieron que transformar por completo su infraestructura. Se levantaron gigantescas grúas de acero, se contrataron más de 15.000 obreros, se creó una maquinaria industrial nunca antes vista. Cada remache, cada placa de acero, cada sección del casco debía colocarse a mano. Imagínalo, miles de hombres trabajando entre fuego, humo, marzos hidráulicos y ruido ensordecedor durante jornadas agotadoras. No existían robots, no existían computadoras, solo fuerza humana, precisión brutal y riesgo constante. Y aquí aparece algo que casi nadie cuenta. Durante la construcción, murieron varios trabajadores y decenas resultaron heridos. La construcción del Titanic no empezó como un símbolo de lujo, empezó como una obra peligrosa, brutal y casi salvaje. En marzo de 1909 comenzó oficialmente el ensamblaje de su quilla. Poco a poco, el esqueleto del barco empezó a elevarse sobre Belfast como una catedral de acero. La gente se detenía en las calles solo para mirar. Era tan enorme que parecía imposible que pudiera flotar. Pero aún faltaba lo más impresionante: el interior. Porque White Star no quería velocidad, quería opulencia. Mientras otras navieras competían por rapidez, ellos apostaron por el lujo absoluto: escaleras monumentales, piscina cubierta, baños turcos, gimnasio, restaurantes de élite, suites comparables a los mejores hoteles de Europa. Primera clase no parecía un barco, parecía un palacio. Y aquí surge otra pregunta: si era tan avanzado, tan costoso y tan admirado, ¿por qué terminó en desastre? La respuesta empieza incluso antes de su primer viaje. Muchos creen que el Titanic fue llamado insumergible por razones técnicas, pero no fue exactamente así. La prensa y el entusiasmo público exageraron esa idea. Sí, tenía 16 compartimentos estancos. Sí, su diseño era revolucionario, pero ningún ingeniero serio afirmaba que era invencible. El mito nació del orgullo humano, y ese orgullo fue creciendo. El 31 de mayo de 1911 llegó el gran momento. Miles de personas asistieron al lanzamiento, sin pasajeros, sin ceremonia extravagante, solo pura ingeniería. Más de 20 toneladas de grasa y jabón fueron usadas para deslizar el casco hacia el agua. En apenas 62 segundos, el Titanic tocó el mar por primera vez. La multitud rugió. Había nacido el barco más famoso de la historia, pero aún faltaba casi un año de trabajo interno. Electricidad, motores, decoración, calderas, sistemas de ventilación, detalles de lujo imposibles de imaginar. Cada rincón debía impresionar. Cada pasillo debía decir una sola cosa: poder. Finalmente, en abril de 1912, el Titanic estaba listo. Su costo total había sido gigantesco, su fama aún mayor. Era el símbolo perfecto de una era que creía que la tecnología podía dominarlo todo. Y ahí estaba el verdadero detalle silencioso. No fue solo un barco, fue un monumento a la confianza excesiva de toda una civilización. Cuando zarpó desde Southampton, no solo viajaban pasajeros, viajaba una idea peligrosa: creer que el ser humano ya había vencido a la naturaleza. Y el océano respondió. La historia del hundimiento la conocemos todos, pero la verdadera historia empezó aquí, entre chispas
acero y ambición en los astilleros de Belfast, porque el Titanic no se hundió solamente por un iceberg, también se hundió por la arrogancia de una época que pensó que lo imposible ya no existía, y quizás por eso seguimos hablando de él más de 100 años después, porque el Titanic no fue solo un barco, fue una advertencia.